Y luego, este, y bueno, nada, les voy a compartir pantalla. Ahí viene César. Déjame, déjame dicen si se ve mientras introduzco a César al grupo. Me avisan si se ve. Sí, se ve. Sí. Ok. Hola César, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo amaneces? Bien. Ok. Bueno, entonces les estaba comentando a tus compañeros que vamos a empezar a discutir lo de los textos, porque en la clase pasada, pues a ustedes les apareció en uno de los documentos si el texto era argumentativo, si el texto era expositivo. Entonces yo quiero aclarar eso para que ustedes lo tengan bien presente al momento de hacer el examen. Además, que también les voy a decir las figuras literarias, porque también se las van a preguntar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo se los voy a presentar de manera de que podamos ver su definición y característica y luego vamos a tener un pequeño momento en el que ustedes me van a identificar, por ejemplo, el fragmento de ese párrafo, de ese texto, ¿qué es? ¿Es positivo? ¿Es argumentativo? Entonces ahí vamos a ver si entendieron o no. Y después, si nos da el chance, entraremos a un texto estilo prueba universitaria. Ok, ¿quién de ustedes tres me puede leer esto que tenemos acá? Por favor, el primerito que dice texto narrativo. Yo. Dale, pues, Timothy. Texto narrativo. Relatan hechos reales o imaginarios que ocurren en un lugar y un tiempo determinado. Ujú. Presentan personajes, un narrador y una secuencia de acontecimientos con inicio, desarrollo y desenlace. Ejemplos de este tipo de textos son los cuentos, las novelas, las leyendas y las fábulas. Ok, entonces les pregunto a los tres, ¿qué elemento a mí, por ejemplo, si yo estoy leyendo fragmentos de un texto en la prueba, qué elementos a mí me van a decir que eso es un texto narrativo? ¿Qué creen ustedes cuáles son esos elementos? Ahí acaban de mencionar dos que son importantes, que te van a decir cómo es que se va a redactar o cómo van a estar expresadas las ideas. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser? ¿Ah? Se los leo yo mientras El van pensando. desenlace, ¿Ah? El el desenlace. desenlace, ¿Qué más? ¿Pero qué más crees tú consideras que es fundamental para saber qué es un texto narrativo? eh, el inicio de la lectura, ¿no? Ajá, pero ¿cómo sería ese inicio de la lectura? ¿Qué características tendría dependiendo de lo que ahorita Timothy nos leyó sobre el texto, sobre los textos narrativos? Que hay un narrador. Exactamente. Y si hay un narrador, señores, la forma de redactar es totalmente diferente. Porque cómo se narra, cómo se escribe una narración, ¿sí? Se escribe totalmente diferente a que tú estés escribiendo tu puño y letra. Claro, hay diferentes tipos de narradores, narrador omnisciente, narrador de primera persona, segunda persona. Entonces, la redacción va a variar mucho. Pero ¿qué va a ocurrir también cuando estén leyendo ese fragmento que usted diga, esto es narrativo? Bueno, pero es que pueden ser hechos reales o imaginarios. Si ustedes ven que estaban ocurriendo cosas que no tienen nada que ver con la lógica básica de un texto, por ejemplo, expositivo o de un texto argumentativo, entonces esto es un texto narrativo. Y entonces, aparte de tener un narrador, ¿qué hay? ¿Qué vas a conseguir en el desarrollo de ese texto? Bueno, personajes. ¿Sí? Y va a haber una secuencia de acontecimientos. Algunas narraciones pueden tener un desarrollo de acontecimientos lineal, pero hay otras que tienen el desarrollo de sus secuencias o acontecimientos no lineal. Entonces puede empezar por el final, por la mitad de la historia y va al pasado y regresa al presente, o va al futuro y regresa al presente. Eso es un poco más abstracto, pero lo tienen que tener en cuenta porque...
es muy probable que les pueda aparecer en el examen. Entonces aquí también es algo importante que ustedes tienen que estar claros que si lo que tienen frente a sus ojos en el examen es un cuento, es una novela, es una leyenda o es una fábula, él rápidamente se va a clasificar como un texto narrativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ah, chicos. No. Ok. Ahora, léeme, César, el texto descriptivo, por favor. Tienen, perdón, tienen Ah, como finalidad representar las características de personas, animales, objetos, lugares o situaciones. Utilizan detalles que permiten al lector imaginar cómo es aquello que se describe, destacando sus cualidades físicas o emocionales. ok, entonces, ¿cuál es la característica esencial del descriptivo? ¿Cuál sería la palabra más clave de eso para saber qué es descriptivo? Ana y Timothy. Describe, ¿no? Sí, claro. Sí, pero no vamos a usar la misma palabra del título. ¿Qué otra palabra importante sería para poder saber que es un texto descriptivo? Un texto descriptivo. Que al Mencionar momento. las características Ajá. de los personajes o los objetos. Ajá. Entonces, uno sería representar las características, pero no solo representar y mencionarlas y ya, sino que tienen que ir a algo aquí que está muy importante que dice detalles. ¿Sí? Cuando decimos detalles, es que tenemos que ser minuciosos para poder describir, para poder identificar, para poder nombrar cada una de las características que puede tener ese personaje, ese animal, ese objeto, ese lugar o esa situación. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás haciendo ese tipo de descripción, por ejemplo, si eres un biólogo, si eres de medicina, es sumamente relevante ser eh, muy específico para poder identificar y describir cada una de esas características que estén llevando a cabo. Ahora, en una novela yo puedo tener mezclado el texto narrativo con un texto descriptivo, pregunto. Yo diría que sí. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? Sí, Sí. En efecto, no veamos estos textos que siempre están como uno aislado del otro. A veces ellos se complementan, a veces ellos se unen dependiendo de la complejidad del escritor, que puede echar de la mano del narrativo, del descriptivo, ¿sí? Y entonces va mezclando hasta del poético para poder construir su obra literaria. Entonces, dentro de las novelas, por ejemplo, es muy característico que también esté mezclado el texto descriptivo, porque como dice ahí, utilizan detalles que permiten al lector imaginar lo que se está describiendo, lo que se está presentando, física o emocionalmente, de los personajes que pueden estar dentro de esa producción escrita. Ok, Ana, léeme lo del texto expositivo, por favor. ok. Texto expositivo. Wait, ya voy, ya va. Y ahora sí. Texto expositivo. Ah, Busca informar o explicar un tema de manera objetiva y ordenada. Emplea un lenguaje claro y preciso para presentar conceptos, datos y explicaciones con el propósito de emplear los conocimientos del lector. Se encuentra en libros de estudio, enciclopedias y artículos científicos. ok, entonces este tipo de redacción es totalmente diferente al descriptivo y al narrativo, porque dice claramente, es de manera objetiva y ordenada, ¿sí? Y el lenguaje es 100% claro y preciso. Y solamente no va a usar las definiciones, sino también datos y explicaciones que permite que el lector adquiera nuevos conocimientos. Entonces, claro, aquí hablamos libros de estudios. ¿Cuáles pueden ser esos libros de estudios hoy en día que ustedes usan día a día en el salón de clase? ¿Cuáles son esos? Ah, chicos.
¿Cuáles serían esos libros? El libro de español, el libro de matemática, el libro de ciencias naturales o de biología, el libro de química, el libro de física. Cada uno de ellos que les va a dar conceptos, datos y aplicaciones específicas en cada una de esas áreas de conocimiento. Y también están las enciclopedias, que tal vez ustedes no la usan físicamente hoy en día, pero a través de las redes sociales o de las plataformas digitales o a través de la inteligencia artificial, ustedes pueden tener acceso, si saben utilizar la inteligencia artificial, de información, igual que artículos científicos que pueden ser físicos o digitales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ah, No. ¿no? Ok. Vamos con nosotros. El argumentativo. César, léeme el argumentativo, por favor. César, como que César otra vez se desconectó. Profe, Dígame. y ahora sí. Ok. Dale, pues, lee el texto argumentativo, por favor. Pretenden convencer o persuadir al lector acerca de una idea o punto de vista. Para lograrlo, presentan una tesis respaldada por razones, evidencias y ejemplos que fortalecen la opinión del autor. Ok, en la clase pasada, César se debe acordar que el texto que estábamos hablando consistía sobre la contaminación acústica. Entonces, ¿qué pasaba a lo largo y ancho del texto? Bueno, el escritor primero presentaba su punto de vista, pero además se respaldaba con evidencias, con citas, con investigaciones que hablaban sobre el impacto del ruido acústico, de la contaminación acústica, identificaba claramente cuáles eran las causas, cuáles eran las consecuencias, y hasta había un gráfico donde especificaba las diferentes fuentes que originaban esta contaminación acústica. Entonces, ese es un ejemplo de un texto que es argumentativo. Ese tipo de texto donde el escritor quiere convencerte a ti de una idea, de un paradigma sobre una situación X. Entonces, él te da una serie de datos, te da una información más allá de lo que él quiere que tú creas, te da información veraz, podría decirse información numérica a través de gráficos, en donde su objetivo es convencer que tú creas lo que él te quiere transmitir. Entonces, ¿qué pasa con estos textos argumentativos? Bueno, allí el lector tiene que ser una persona como que bien centrada y ver hasta qué punto lo que está diciendo el escritor es real o no es real. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, ves otras fuentes a ver si lo que te está diciendo este autor o este escritor es real o no. Si es así, entonces sus datos y todas sus evidencias que está presentando para convencerte son reales. Porque a veces se juega mucho a crear ciertos argumentos que tal vez no tienen una sólida base y eso permite mover grandes masas de opinión a nivel mundial y puede generar impactos en la realidad de muchos países o sociedades. Entonces, esos textos argumentativos son sumamente importantes, pero hay que saberlos trabajar con pinza, porque si no, puede generar un impacto en el lector o en las comunidades. Ok, Ana, léeme el texto instructivo. El texto instructivo ofrece indicaciones o pasos para realizar una actividad o utilizar un objeto correctamente. Se caracterizan por emplear un lenguaje directo y ordenado, generalmente mediante instrucciones secuenciales, perdón. Secuenciales. Ajá. Son comunes en recta, manuales y reglamentos. En recetas. En recetas, manuales y reglamentos. Por ejemplo, en los colegios donde ustedes estudian, debe haber un manual de convivencia, ¿sí o no? Sí, Entonces, eso es un texto instructivo. Por ejemplo, si usted
va a trabajar ingeniería o usted va a trabajar en la zona del canal, antes de usted entrar a trabajar allí, a usted le van a explicar cuáles son las normas de cómo usted debe ir vestido, cómo debe actuar ante una emergencia, etcétera, para cuidar su vida y la vida de los demás dentro del desarrollo de sus actividades dentro de ese empleo. También, por ejemplo, cuando compran un medicamento, pues ahí está una receta donde le explican cuántas veces tomárselo, la porción, etcétera. Todo eso son textos instructivos. Ahora sí, Timothy, léeme el texto de diálogo o dialogado. Texto dialogado. Reproducen una conversación entre dos o más personas a través del intercambio de palabras. Los personajes expresan ideas, emociones y opiniones. Este tipo de texto aparece en obras de teatro, entrevistas, conversaciones y guiones. Exactamente. Si yo pusiera a transcribir toda esta clase, ¿podría ser un texto dialogado? Pregunto, ¿qué creen ustedes? Sí, Ujú. Sí, ¿por qué? Porque aquí somos cuatro personas, ¿sí? Entonces está Ana, César, Timothy y Carlos. Entonces, entre los cuatro, durante el desarrollo de la clase, estamos en un proceso de conversación y de retroalimentación sobre un tema. Pero bueno, aparte de eso, es muy, muy, muy específico el texto de diálogo en obras de teatro, por supuesto en entrevistas. Y bueno, cualquier tipo de conversaciones que puedan tener ustedes con personas de su misma edad, mayores que ustedes, etcétera. ¿Hasta aquí claro o hay alguna duda o pregunta? todo claro. Todo bien. Ok, aquí tenemos el último de estos tipos de texto, es el poético o literario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de texto? Bueno, tiene como propósito expresar sentimientos, emociones, ideas o experiencias mediante un lenguaje artístico y creativo, y se distingue por el uso de los recursos literarios como metáforas, comparaciones y rimas que aportan belleza y expresividad al mensaje. Es decir, la forma de escribir un texto poético o literario se separa de lo que hemos visto anteriormente, porque los otros textos son más formales, más estructurados, según las características de nuestro idioma y de la Real Academia Española. Aquí también se cumplen aspectos obvios que de la Regla Académica Española, pero acá es un poco más, vamos a decirlo, un poco más divertido, más flexible, porque vas a empezar a unir palabras que tal vez no tienen mucho sentido si fuera otro tipo de texto, pero como aquí tú lo que quieres es aportar belleza, expresar sentimientos, emociones y experiencias, pues tú vas a empezar a pegar palabras unas con otras que en otros no puede tener mucho sentido, pero en esta sí. Y una de las principales características de producción escrita, pues es la poesía, en donde se puede observar este tipo de características. Y aparte de la poesía, también en las canciones. La mayoría de las canciones se escriben en poesías o en versos, y esto permite pues darle un ritmo, una musicalidad, una experiencia diferente de cómo expresar cualquier tipo de emoción o sentimiento. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Entonces, aquí qué vamos a hacer. Yo les voy a dar su tiempo para que ustedes lean con calma estos cuatro fragmentos de textos. Son diferentes los cuatro. Yo lo que quiero es que ustedes me digan, por ejemplo, el uno es un texto expositivo. Entonces yo quiero que me digan por qué es un texto expositivo. O ustedes me dicen el dos es un texto poema. Ajá, pero porque es un texto poema. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces que les voy a dar 2 minutos, ¿está bien? O les doy más. Ah, chicos. Timothy, ¿vas a decir algo? Yo creo que está bien. 2 minutos está bien. Ok. Dale, pues léanlo y yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a decir dónde se clasifica cada uno de ellos. A ver, aquí. A ver, 2 minutos.
Si ya terminaron, me avisan. Ya yo terminé. ¿Ya terminaste, Timothy? Sí. Ana y César. Sí, Sí. Sí, ok. Ok, ¿quién me dice el primero? ¿Quién lo lee y quién me dice qué tipo de texto es? ¿Mm? Yo, Dale, pues eso. ayer Sofía encontró un cachorro perdido mientras caminaba por el parque. Lo llevó a su casa, le dio agua y comida y colocó un aviso en el vecindario. Ujú. Al día siguiente apareció el dueño, quien le agradeció por cuidar a su mascota. Según tú, ¿qué tipo de texto es? O Yo diría párrafo. que es narrativo, Ajá. Timothy y Ana, ¿qué es? también narrativo. También. ¿Y Timothy? Sí, también. Ajá. ¿Por qué creen los tres que es narrativo? Uno de los tres que me lo explique. porque hay otra persona, por decir así, narrando lo que hizo Ana, Sofía. Exactamente. Una persona Sí, sí, que sí. no dice ni nombre ni apellido allí está explicando el hecho o el acontecimiento. Muy bien. Ahora, el segundo. Ana o Timothy, díganme que léame uno de los dos esa y me dicen qué tipo de texto o párrafo es ese fragmento. Ah, chicos. Lo leo yo, pues. Dale, pues, Timothy. Ok. El reciclaje consiste en transformar materiales usados como papel, plástico, vidrio y metal en productos. Esta práctica ayuda a disminuir la contaminación, ahorrar recursos naturales y proteger el medio ambiente. Ok, ¿qué es según tú? Yo diría que informativo. Ok, tú dices que informativo. Pero tenemos ahí el informativo. Era normativo, expositivo, instructivo, descriptivo, argumentativo, diálogo y poema. Ya no me puedo más contigo. Ana, ¿qué crees tú? Mientras que Timothy repiensa lo que me está diciendo. ¿Puedes repetir la pregunta? Ah, ¿Puedes repetir la pregunta? sí, que ¿cuál es? ¿Cuál es el tipo de texto o el fragmento del párrafo de qué texto puede pertenecer él? De todo lo Informativo, ¿no? informativo. Ok. Tú dime, César. Mm, no sabría, yo estaba pensando en el mismo. En informativo también. Pero es que ahorita no O en hablamos de... descriptivo, Ah, o en descriptivo. descriptivo. Bueno, vamos a ver. Timothy, entonces es informativo. No sé, la verdad. Acuérdate que yo le dije normativo, Ajá. expositivo, instructivo, descriptivo, argumentativo, diálogo y poema. Positivo. Expositivo. Expositivo. Realmente es expositivo. ¿Por qué? Porque él les está diciendo, uno, que es el reciclaje, que consiste en transformar materiales usados. Después especifica cuáles pueden ser esos materiales. Luego dice que los pueden convertir en tal cosa. Y esta práctica puede disminuir la contaminación, ahorrar recursos naturales y proteger el ambiente. Está exponiendo todo lo que es el reciclaje. César, ¿por qué no es descriptivo? Porque, por ejemplo, si él hablara del reciclaje y especificara las características del papel y el producto que se está obteniendo del papel, ahí sí fuera mucho más específico en detallar las características. Pero como les dije y como tú viste, César, en el texto
de la contaminación acústica. Acuérdate que él nos presentaba qué era la contaminación acústica, cuáles eran las causas, cuáles eran las consecuencias que originaba la contaminación acústica. Y aquí, muy, muy resumido, te está diciendo básicamente qué es el reciclaje, cuáles son los productos que se utilizan para el reciclaje, qué beneficio puede traer eso, y tanto para el ambiente como para los recursos y otras cosas. Ana, ¿entendieron todo, mejor dicho, lo que les acabo de explicar? Sí, Sí, Sí es informativo, pero es que ahorita no estamos hablando de ese tipo de textos, por eso les hice hincapié en lo que les mencioné, ¿sí? Entonces tenemos que estar claros con eso, porque tal vez en las opciones, cuando se las vayan a poner allí, pueden ponerle expositivo narrativo, por ponerles un ejemplo. Y usted tiene que decidir cuál de los dos es, o hacia dónde más se inclina. Ahora, si usted no ve que aparece la palabra expositivo, sino aparece la palabra informativo, y es el que mejor casa, porque sí está informando sobre qué es el reciclaje, ahí estaría bien. Pero en este caso, estamos hablando de estos 7 tipos de textos. Entonces, por eso por eso les nombraba lo que estábamos discutiendo ahorita. Ana, léeme la siguiente, la 3 porfa. O tú leíste ahorita. no, voy a leer. Vaya, pues. Ok. Para sembrar una planta, primero coloca tierra en una maceta. Luego Ajá. introduce la semilla y cúbrela con una capa delgada de tierra. Ok. Finalmente, riégala con poca agua y colócala en un lugar donde reciba luz solar. Ajá. César y Timothy. Dejamos de último a Ana. ¿Qué creen ustedes que es normativo, es expositivo, es instructivo, descriptivo, diálogo, argumentativo o poema? instructivo. Instructivo. Ok. Instructivo también. Instructivo también. Ana, ¿y tú? Instructivo. Ok. Creo que César fue el que me explicó el primero. Quiero que Timothy o Ana me expliquen por qué creen ustedes, los tres, por qué creen que es instructivo. ¿Qué palabras claves hay allí que me hacen saber a mí que es instructivo? Primero. Ajá, esa es una. Luego. Luego, ya. Finalmente, Y finalmente, tu mascota también quiere participar, Ana. Está bien. Exactamente. Sí. Esos 3 conectores son lo que me están queriendo decir a mí que eso es un texto, eh, ¿cómo se llama? Normativo. instructivo. Instructivo, ¿qué digo? Disculpa. Instructivo. ¿Por qué? Porque me está diciendo paso a paso cómo es que yo voy a realizar una tarea. ¿Estamos claros? Y la esencia está en esos 3 conectores que que mencionó Ana y que después Timothy los terminó de completar. Muy bien. Por eso que yo les digo, hay que leer con y afinar esa vista y observar bien para poder identificar los elementos. Ajá, vamos con el último. César, ayúdanos ahí, porfa. El jardín de la escuela está lleno de flores de colores. Ok. Sus árboles altos brindan una agradable sombra, mientras las mariposas vuelan entre las plantas y el canto de pájaros llena el ambiente de tranquilidad. Ajá. Dime, ¿qué tipo de texto sería eso según los discutidos hoy? Descriptivo. Ajá. ¿Y los muchachos qué opinan? Ana y Timothy. Descriptivo. También, También. sí. Ana, Tam- también. Ana no quiere hablar mucho porque después sobre su mascota. Ajá. ¿Por qué? Rapidito díganme por qué es descriptivo. Cualquiera de los dos, Timothy o César o Ana. Miren, en un momento se va a caer la transmisión porque tuve que entrar con otra dirección. Entonces me van a dar unos segundos para volver a reenviar otra dirección para volvernos a conectar. ¿Sí? Ajá, cuéntenme. Ok, Pero cuéntenme, ¿por qué es descriptivo antes que se caiga la transmisión? porque describe cómo era el jardín de la escuela. O Ok. sea, describe las cosas, pues cómo era el entorno. Exactamente, es bien detallista para poder decir qué elementos se encuentran en ese jardín, desde sus colores, los árboles, las mariposas, el canto de los pájaros. Eso es muy importante para poder identificar, pues, que es un
texto descriptivo. Entonces, deja que esto se caiga y entonces ya les voy a mandar nuevamente para seguir con la clase. ¿Sí? Nos vemos ahorita. Chao.